BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Muy bienvenidos a un nuevo programa de Labor Parlamentaria. Este programa que siempre podés escuchar a través de BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Gustavo Fulco, quien te habla, te da la bienvenida a una nueva historia. Y en esta oportunidad, nuestra invitada del programa de hoy es diputada nacional representando a la provincia de Chubut por el PJ Frente de Todos desde el año 2019. Le damos la bienvenida a Labor Parlamentaria a la diputada Estela Hernández. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por favor, gracias a ustedes por llamar, muy amables, y saludos a toda la audiencia que tienen. Muchísimas gracias. Nosotros no podemos escapar de nuestro ámbito, ¿no? De ser una radio que pertenece a una biblioteca, podríamos decir la biblioteca parlamentaria más importante de Latinoamérica. Entonces queremos comenzar preguntándole si usted recuerda cuál fue ese primer vínculo que usted pudo tener, tanto en la primaria, en la secundaria, como en algún otro estudio que haya obtenido, con una biblioteca, ¿sí? Si es la biblioteca de su barrio, la biblioteca de su provincia. Cuéntenos un poco lo que pueda recordar. Bueno, yo en realidad vivo en Chubut hace muchísimos años, en Trelew, pero nací y me crié en Capital Federal. Luego vine a vivir a Chubut con mis 3 hijos a los 30 años y sola con mis 3 niños. Y bueno, bibliotecas, obviamente en ese momento no teníamos estas posibilidades tecnológicas que tenemos hoy de poder comunicarnos, de poder leer a través de internet, estar conectados con el mundo. Y bueno, el contacto era la biblioteca del barrio, la biblioteca de la escuela, todas las bibliotecas a las que podíamos acudir en ese momento cuando éramos más chicos, de cercanía, pero bueno, siempre tratando de buscar material para la escuela, material para poder informarnos, que bueno, en ese momento las cosas eran también muy distintas, y la gente y los chicos y chicas no teníamos tanta información como lo que tienen hoy. Hoy los niños y niñas tienen una información enorme desde temprana edad, pero bueno, tiene que ver también con esto de la posibilidad de estar conectados, de tener internet, de tener celulares inteligentes y demás, cosa que nosotros estábamos una información sumamente limitada, leíamos, y igual ya siendo adolescentes, también era ir al centro de estudiantes, a la escuela, juntarse con los pibes y las pibas. Bueno, épocas difíciles, a mí me tocaron en Buenos Aires épocas difíciles, toda la época de la dictadura, bueno, difícil, con los chicos eran... Es verdad lo que usted menciona, diputada, tal vez en su época y hasta en la mía también, las posibilidades tecnológicas eran no eran como las que tienen hoy, por decirlo de alguna manera más entendible, porque obviamente al alcance de los niños, y siendo padre de una preadolescente, están las tablets, internet, y todo ese acceso tecnológico y esa información constante que los aborda desde YouTube, desde Netflix y las distintas plataformas. Pero como bibliotecario, como comunicador también, hay que rescatar que no todo, y es algo que le transmito a mi hija y a sus amistades, no todo está en internet, no todo está en YouTube. Una biblioteca es mucho más que un libro, es mucho más que una estantería, y más allá del trabajo que realizan las bibliotecas en las comunidades, y aún más importante todavía en el interior del país, a nivel de soporte educativo, contención, no solamente educativa, sino que muchas veces también emocional. Qué bueno que usted también con sus palabras pueda revalorizar, ¿no?, la labor de las bibliotecas en lo largo del país, y más representando a una provincia del sur.
En realidad, mira, cuando mis hijos me dicen, o me han regalado inclusive un e-rider para, Tomás, lee de acá, te bajás, y yo le digo, vos sabés que, quizás por una cuestión generacional, a mí me gusta el olor del libro, me encanta. El libro tiene olor, tiene vida en sus páginas, no es lo mismo. Es decir, yo viajo cuando voy con mi librito, con un librito, me gusta más, podría hacerlo de la otra manera, y vos podés bajar y te sale más barato, porque, bueno, pero lo que pasa es que no me pasa por ahí, me pasa quizás por otro lado, y por el tema de que bueno, que son viejas costumbres quizás, pero que uno hay citas que le gusta remarcar, o que quizás luego les gusta releer. A mí me gusta releer porque a veces hay cosas que leí hace mucho tiempo y bueno, no me las acuerdo, obviamente. Y Entonces, hablando puntualmente de lo que usted leyó, ¿no? ¿Recuerda el primer texto que tal vez su padre, su madre, su abuelo o abuela le leyó cuando era pequeña? O tal vez su primer texto fue una vinculación con la primaria. Cuéntenos ese primer recuerdo. la razón de mi vida. Todavía tengo el libro de hojas súper amarillas que mi Hermoso. viejo, sí, mi viejo me regaló y me leyó. Mi papá era sindicalista, Sí. eh, hiperperonista, por supuesto. Ajá. Y bueno, como tal, para él, bueno, Evita, Perón y toda la historia de Eva, de Perón y demás, y creo que uno aprende a amar desde chico, ¿no? A veces algunas personas que después nos van a representar en el tiempo, en nuestra ideología, en nuestra convicción, a Sí. través de los papás, de la familia, ¿no? Yo vengo de una familia peronista, en la cual, bueno, inclusive la pasaron mal por ser peronistas, porque mi viejo y mi vieja eran sindicalistas, Sí. y, y bueno, y yo no al principio de mi vida, porque me casé muy joven, era otras cosas que se hacían también en otros momentos de casarse muy joven. Hoy por suerte la gente piensa un poco más de lo que pensábamos en ese entonces, pero me casé muy joven, tuve chicos muy joven, y después empecé a militar. Y mi gran y enorme militancia después me llevó a darme cuenta del por qué, y todo tenía que ver con mi familia, con la historia de mi familia. Yo era chiquitita y me acuerdo que no se podía tener cosas, imágenes de Perón, de Evita, era como que todo Claro. eras, si militabas, si eras activista, todo muy escondido, y yo no entendía. Y en la parte, en un piso superior de mi casa, había un cuadro de Perón que yo creía que era mi abuelo, ¿viste? Era muy Ah, chiquita. muy vinculado a la familia Perón. Le decía que preguntarle, diputada, por sus referentes, creo que tenemos una fácil respuesta, ¿sí? Tenemos a Evita y a Perón, pero actualmente, cuando a veces el peronismo hasta de adentro es discutido, ¿cuál sería su referente? Bueno, obviamente Cristina, obviamente Cristina, Néstor y Cristina, ¿no es cierto? Y hoy Alberto, que es nuestro presidente, pero yo me siento representada en la figura de Cristina. Yo he trabajado desde hace muchísimos años en la defensa de los derechos de las mujeres, cuando todavía hablar de género era una cosa como rara, como que no se hablaba de eso. Yo trabajé 20 años dentro de un sindicato, un poco ves esto de la herencia de los padres, eh, que bueno, cuando vine a vivir a Chubut empecé trabajando dentro de un sindicato y luego terminé siendo comisión directiva del sindicato en la época que las mujeres no, dentro de los sindicatos no eran de lo más aceptadas, Sí. o simplemente ocupaban lugares de segunda, tercera o cuarta relevancia, ¿no? No de importancia.
Estuve en la Secretaría de la Mujer, también armé a través de la Secretaría de la Mujer, después la Secretaría de Género, y a partir de eso, pensando y entendiendo, como entiendo hoy, que todo pasa por la capacitación y que las mujeres son y somos un poco más libres en tanto y en cuanto tenemos herramientas como para poder defendernos, como para poder trabajar, como para poder estudiar, como para tener una capacitación que nos permita valorizar nuestro saber hacer. Pude tener escuelas de capacitación sindical, pero con capacitaciones específicas, tanto en la ciudad donde vivo, que es Trelew, como en Rawson y Puerto Madryn y Gaiman, que son ciudades que están aproximadamente como máxima distancia 60 kilómetros, y todas dependiendo del sindicato, pero concursos de todo tipo para capacitar jóvenes, mujeres, y bueno, y hacer charlas permanentes de temas de género, temas de diversidad. Y después allá por el 2003, o sea, mi provincia en ese momento gobernaba el Partido Radical, durante 12 años, gobernó el Partido Radical, y por primera vez en el 2003, después de mucho militar y siempre perder y demás, bueno, ganó el peronismo, ¿no? Tuvimos un gobernador peronista, y ahí a partir de mi militancia sindical empecé a trabajar en acción social de la municipalidad de mi provincia, y bueno, siempre ligada a los temas de capacitación, de género, de mujer, de diversidad y demás, y pude inaugurar la primer Casa Refugio de la Mujer en un proyecto que le presento al intendente de ese momento, Sí. que era Gustavo McCarthy, y le presento el proyecto y le pareció re buena idea. Era como algo que no se hablaba mucho, como que no se entendía tampoco mucho qué significaba. Y bueno, y tuve la primer casa refugio de mujeres víctimas de violencia, y allí mismo hacía también talleres de capacitación para que las mujeres, mientras estaban en ese lugar, tratando de tener, bueno, es decir, solucionar sus temas legales, psicológicos, que no son fáciles, y poder salir de este círculo de la violencia, también pudieran estar contenidas en cuanto a aprender algo, así que hacían cursos desde huerta, lombricultura, es decir, no sé, todo tipo de cosas, inclusive tratar de que aquellas que no habían terminado el primario pudieran terminarlo, las que no habían terminado el secundario a través de los programas de hacerlo más rápido, lo pudieran hacer. Y bueno, y a partir de toda esa militancia, me presenté como candidata a concejal de mi provincia, Sí. y fui 8 años concejal, en los cuales también siempre estuve trabajando mucho con temas de discapacidad, que es un tema que también... Importantísimo. Y diputada, haciendo un corte en su historia, ¿no? Y preguntándonos o refiriéndonos directamente a la actualidad de su provincia, quisiera preguntarle primero por algo que nos está abarcando a todos, que es, ¿no? Que es esta pandemia que hace 1 año y medio nos tiene preocupados, consternados, que estamos en una segunda ola en la cual estamos empezando a ser vacunados en mucho mayor número, pero todavía no logramos bajar el número de contagios, y lamentablemente los muertos siguen siendo muchos cada día. ¿Cómo es la actualidad en cuanto al COVID en la provincia que usted representa? Bueno, no escapa el resto de las provincias. Tuvimos momentos de picos muy altos, Sí. donde hubo restricciones en todos lados muy fuertes en cuanto a la circulación y demás. Sabemos que también hay gente que entiende la gravedad de esta situación, y otros que no tanto, que la Sí. desafían, que creen que esto es algo que se dice. En esto a veces los medios, algunos medios, por supuesto, no voy a decir todos, pero algunos medios no ayudan, no colaboran, porque permanentemente como que están tratando de aceptar que esto no existe, o sea, que no está.
que los muertos no son muertos, que los enfermos no son enfermos, que las vacunas no están en ningún lado. O sea, es difícil luchar contra una pandemia inminente que no nos tocó a nosotros, a los argentinos y argentinas, ni a los chubutenses, ni las chubutenses, sino que a todo el mundo. Y sumado a eso, luchar en un país que veníamos con 4 años realmente tremendos, en lo económico, en lo social, en un montón de cuestiones, y poner todo esto de pie en muy poco tiempo, que empiece la rueda a moverse, la verdad es que es muy difícil, y yo entiendo y trato de pararme siempre en las dos veredas, porque tengo compañeros y compañeras que tuvieron que cerrar sus comercios, Claro. que hoy no tienen para pagar sus cuentas, que están desesperados, que se han enfermado incluso porque el estar así, el sentirse así, a veces te baja tus defensas y hace que también te enfermes, no solo de Sí. COVID, de muchísimas otras cosas. Y psicológicamente también no es bueno, no es bueno para los chicos. ¿A quién le gusta que los chicos no vayan a la escuela? Por supuesto que no. Por supuesto que el lugar de los chicos, las chicas, los adolescentes, tiene que ser las escuelas, tienen que ser los ámbitos de educación, pero por Y entonces, supuesto. diputada, haciendo referencia a esto que nos dice usted, Uh-huh. en el mundo entero, y creo que hay mucha referencia también científica, que la posibilidad de contagio en los colegios es muy, muy, muy pequeña. ¿Por qué cree que por decisión política o es realmente una decisión sanitaria en la provincia de Buenos Aires y en un montón de otras provincias no hay clases? Bueno, yo creo fundamentalmente, y eso se ha comprobado también, que no es solamente el tema de los niños las niñas en el aula, Sí, el problema, sino que, por ejemplo, suponte la provincia de Chubut, nosotros tenemos en este momento temperaturas bajo cero. Las temperaturas son realmente frías, me verás que estoy adentro con esto puesto por acá. Bueno, es casi imposible poder hacer una buena ventilación de un lugar cerrado y sería absolutamente imposible mantener las ventanas abiertas, porque los sí, chicos no pueden ir con frazadas a la escuela a estudiar, es imposible. O sea, es un tema también de zonas. Esta zona no puede ok. mantener las ventanas abiertas, tiene que estar con las ventanas cerradas y los calefactores prendidos, lo cual es realmente una caldera. Eso por un lado en cuanto a la situación del frío, ¿no? Y del clima. Por Ok. otro lado, es el movimiento que genera también que los chicos estén en clases. Algunos van solos, otros sus papás los llevan. Yo veía, a veces los papás tienen las mamás, se juntan en la puerta, se amontonan como si, no sé, todos quieren buscar al niño al mismo tiempo, a la niña. Todas esas cuestiones que uno las hacía con naturalidad, siempre las Claro. hizo, pero que ahora dificultan, que ahora pueden ser un foco de contagio, que ahora evidentemente de algún lugar se contagia la gente, porque estamos vacunando cada vez más personas. Acá la vacunación es permanente, todo el tiempo se vacuna, se vacuna, se Y vacuna. entonces, diputada, ¿por qué es que siguen en alza los contagios? ¿Es un problema, usted dice, de medios que no ayudan y de conciencia social? ¿O cuál es el problema? Esos dos temas que nombraste considero que no ayudan, porque bueno, los medios, algunos, vuelvo a decir, han promocionado cuestiones que han hasta enfermado a las personas, como consumir dióxido de cloro, o no vacunarse, o que no pasaba nada y que juntarse tampoco era un problema. Y bueno, la gente obviamente va a tomar más rápidamente lo que la hace más feliz, ¿no? O sea, a mí me hace más feliz estar con mis amigas que estar en mi casa sola. Entonces tomo eso, bueno, dijeron que no hace nada, entonces, bueno, voy a ir. Mucha gente no ha tomado esa conciencia, ha pasado mucho tiempo, y es muy difícil eh, mantener esto en el tiempo. En este Claro, momento, pero yo la entiendo, volver pero otra vez, sí, sería más allá de lo que, imposible. pero más allá de lo que digan los medios o del mismo el comportamiento de la sociedad, que a veces usted como dice puede no ser el mejor de todos, están Uh-huh. también los referentes de cada zona, mismo la cabeza como el gobernador, de decir, bueno,
a ver, tomemos estas decisiones, hagamos las cosas bien, como para poder encaminar el comportamiento de la sociedad, si es que por sí misma no puede pensar de forma coherente, ¿o no, diputada? Es difícil, porque mira, en algunos momentos, en el principio de la pandemia, Sí. cuando las restricciones eran más duras, eh, por lo menos acá, y sé que en muchos lugares también, se tomaron restricciones duras. Y a veces el decir restricciones duras implica transgredir otras cosas, ¿no es cierto? O sea, entramos en otra transgresión. Sí. Pero que a veces hay abusos determinados digamos, de autoridad, por así decirlo, y bueno, esto sabemos que pasa, digamos, es una realidad, y ha pasado en muchísimas provincias que se han tomado estas medidas y que después, bueno, han tenido que volver para atrás justamente por el impacto que eso produce, ¿no? Así es, diputada. Cambiando el tema y yéndonos directamente hacia las comisiones a las cuales usted representa dentro del Parlamento, sabemos que integra la Comisión de Turismo, de Derechos Humanos, de Cultura, Discapacidad, tema muy importante, al cual a veces no se le da la importancia necesaria, familia, niñez, entre otras. Cuéntenos, diputada, si hay algún proyecto que está por presentar o algún proyecto que haya presentado y usted quiera destacar dentro de su labor parlamentaria. Bueno, mira, he presentado muchísimos proyectos, algunos, bueno, por supuesto que llegar a tratarlos a veces no es con la rapidez que uno quisiera que esto ocurra, ¿no? Pero bueno, relacionados con discapacidad, como por ejemplo el tema de lengua de señas, que es un tema que creo que se va a estar tratando prontamente porque es necesario, porque hace falta realmente. Después también presenté otros proyectos para, bueno, justamente a raíz de un tema que surgió acá en la ciudad, por empresas recuperadas, es decir, empresas que habían cerrado y que sus empleados siguieron trabajando en ese lugar, en ese espacio, y se armó en conjunto con ellos y con algunos expertos un, un programa para empresas recuperadas. Y bueno, y también aportes en las distintas comisiones, por ejemplo, en derechos humanos, con el tema de sinogarismo, que es un tema que si bien acá en la zona no tenemos muchas personas con esas problemáticas, pero sí sabemos que sí en el país y sobre todo en las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, es decir, hay muchos problemas, muchos temas con el sinogarismo, que consideramos que es la forma más extrema y más visible de vulnerabilidad social, y que es el Estado el que tiene que dar una solución. Y la solución no es solamente poner lugares de depósito o lugares merenderos para que la gente vaya a tomar una taza de sopa, sino Sí. es buscar una solución de fondo, porque esas familias muchas veces no llegaron ahí a esos espacios y a ese lugar y a tener que vivir en la calle, porque sí, el Estado tiene una responsabilidad y tiene que trabajar en esto. Y bueno, hay un proyecto en el que estamos haciendo aportes en derechos humanos, porque bueno, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud es un derecho humano, y estamos trabajando mucho sobre ese tema. También trabajamos mucho con el tema de varios proyectos que después se unifican, porque se presentan 5, 6, 10, y se Sí. unifican con el tema que se aprobó ayer y que celebro, referido a las diversidades, referido a los trans, travestis y transgéneros, con el cupo laboral, que es un proyecto que, por ejemplo, yo acá en la provincia, yo fui diputada provincial también después de ser concejal, 4 años, y presenté ese proyecto acá en la provincia conjuntamente con los distintos colectivos trans, travestis y transexuales, y logramos hace 3 años, casi 4, que se aprobara la ley. Hoy acá ya es ley,
el tema del 1% del cupo laboral trans, solamente que esta ley que aprobamos ayer, a la que espero que todo el resto de las provincias argentinas que no están adheridas o que no tienen ley propia como nosotros puedan estar adhiriendo, tiene, digamos, otros beneficios también que la ley esta que yo menciono no los tenía. Por ejemplo, el poder ingresar al Estado sin la terminalidad de estudios, porque sabemos que por diversos factores, generalmente sociales, estas personas que ven vulneradas todos sus derechos, uno de ellos es el derecho a la educación, y muchos no han terminado sus estudios, entonces permitirles que puedan ingresar a un trabajo formal, que puedan salir del círculo en el que están y entrar a un trabajo formal y poder hacer la terminalidad de estudio mientras se esté trabajando. Y también, bueno, tener también, darles otro tipo de programas de ayudas, porque hay personas que están en situación realmente extrema de vulnerabilidad y que ejercen la prostitución no porque sea algo que les guste hacer, sino porque no tienen otra alternativa y porque la sociedad ha sido cruel, y yo creo que era un tema que le debíamos, que el Estado le debía y que todos, ciudadanos y ciudadanas, debíamos a todo un colectivo de personas que a veces son, no a veces, generalmente por grupos sociales y desde el Estado mismo son criticados, separados, y bueno, y se ve agredida toda su vida. Tienen un promedio de vida de 40 años, o sea, no más que eso. Y las personas que llegan a tener más de 40 años se consideran sobrevivientes, simplemente. Diputada, antes que nada agradecerle por su tiempo, y ya finalizando esta entrevista, quería preguntarle sobre la virtualidad, ¿no? El Congreso de la Nación no quedó exento de esta pandemia y tuvo que adaptarse a la virtualidad en un montón de factores, no solamente en las sesiones y en el tratamiento de las leyes, sino que también en su trabajo en comisiones. Seguramente en muchos aspectos estas tecnologías y esta virtualidad llegó para quedarse. ¿Cuál es su opinión al respecto, sabiendo que usted viene de la vieja escuela, de la presencialidad, del estar ahí, del tratar con el face to face? ¿Cómo se siente? ¿Se siente cómoda? ¿Está de acuerdo con que esto quede en el tratamiento de las comisiones? Cuéntenos un poco. A mí me gustaría estar, me gusta estar porque me gusta el compartir, el tomarte el cafecito, el charlar con el compañero o la compañera, el intercambiar, el festejar como ayer. Yo estaba acá en Chubut y miraba a mis compañeras gritando cuando se aprobó la ley, y yo moría por estar gritando ahí, de alegría, porque bueno, porque es una lucha de muchos años, y cuando esas luchas llegan a buen fin y llegan a tener un respaldo, uno le gusta estar y compartirlo. Pero bueno, también he aprendido que uno debe cuidarse, que la salud es importante. Nosotros vivimos realmente, son muchos kilómetros, y bueno, el tema de salud en la primera etapa de la pandemia, que era para personas más grandes y no teníamos vacuna, realmente era hiper riesgoso el viajar. Bueno, en un momento directamente no se podía, no había medios para hacerlo, y Sí. cuando ya se pudo, era peligroso. En este momento bueno, uno se va acostumbrando a esta forma que realmente pienso, por eso digo que uno puede trabajar, se puede educar y puede hacer un montón de cosas a través de estos mecanismos y herramientas que hoy tenemos, que nos permite que estemos comunicados con el mundo. Es decir, yo tengo un hijo que vive en Chicago y hablo con él 2 veces por semana y estamos charlando como si él estuviera acá en Trelew. Claro. Y eso por un lado, realmente te hace sentir más cerca de las personas. Y por el otro lado, te aísla un poco y te limita. A mí me gusta más la posibilidad de que esto sea mixto, o sea, puedo viajar, pues viajo, y estoy.
y esta vez no puedo porque, bueno, el clima, porque nieva, porque no sé, bueno, me quedo, pero como una elección. Tal cual. Todo Diputada, aquello... agradecerle, nos estamos quedando sin tiempo, la sala nos permite un tiempo limitado, agradecerle por su buena predisposición y déjeme también agradecer a quienes hacen posible este programa, desde la producción Valeria Velázquez, Gabriela Bardanca, la producción general, a aquellos que pertenecen a BCN Radio y la manejan, y también a los directivos de la Subdirección de Prensa y Difusión que nos dan el espacio para poder hacer este hermoso programa. Despedimos a la diputada Estela Hernández, le agradecemos por su tiempo y su buena predisposición, y quien te habla, Gustavo Fulco, te espera la próxima semana en otro programa de labor parlamentaria, siempre por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Será hasta la próxima semana, hasta pronto. Gracias, diputada. Muchísimas gracias, realmente un placer poder charlar con ustedes, y bueno, a su disposición para lo que cuantas veces quieran llamar y poder compartir el trabajo que estamos haciendo. No hay ningún problema, al contrario, me siento halagada por ello. Muchas gracias, diputada, que tenga buena semana. Hasta luego. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.